Buenas tardes, grupo de Nuevo Testamento 2. Bienvenidos a nuestra clase semanal y vamos a iniciar como es costumbre con una oración al Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles e infunde en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que por medio del Espíritu Santo fuiste creando todas las cosas y guiando la historia y bajo la inspiración, tu pueblo fue escuchando y escribiendo tu palabra. Mándanos, Señor, ese mismo Espíritu para que nos dé su luz y su fuerza durante este curso, a fin de que podamos comprender y poner en práctica tu palabra en nuestra vida. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues entonces vamos a iniciar como es costumbre. La clase pasada vimos las generalidades nada más de lo que son las cartas católicas, que son cartas dirigidas a toda la comunidad del mundo entero, del mundo católico, a todas las, pues que nos traen enseñanzas, como para que podamos mejorar nuestra vida, ¿verdad? Fueron las cartas que ahorita ya vimos, vamos a ver en repaso del próximo tema, que son una carta de Santiago, 2 de San Pedro, 3 de San Juan y una de San Judas. Bueno, hoy vamos a resolver el cuestionario que viene en la página, ay Dios mío, que viene en la página 146 y que viene pensando que se podrían formar 5 equipos. Entonces vamos a empezar a contestar el cuestionario del equipo 1. Dice aquí que para contestar estas preguntas debemos leer el texto de Santiago 2, versículos 14 a 26. Yo les hago como es costumbre y cuando se considera necesario hacemos una breve sinopsis, ¿verdad? La fe y las obras. La escritura confirma, o sea, la perícopa que está marcando aquí esta cita bíblica se llama la fe y las obras. Y en esta perícopa nos va a hablar de que la escritura confirma que la verdadera fe se conoce por las obras en que toma cuerpo. Sin obras es una fe muerta, es pura ilusión. ¿A qué se está refiriendo en esta perícopa? Vamos a ver que la verdadera fe se va a manifestar en las obras, no en lo que nosotros digamos, sino en las obras, ¿sí? ¿Y por qué sin obras? Entonces sería una fe muerta, o sea, puras palabras nada más, ¿verdad? Pero que no nos sirven de, como decimos, las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? ¿Cuál es el tema central? La fe y las obras. O sea, empezamos a contestar el cuestionario. Segunda pregunta, ¿cuántas veces aparece el término fe? No sé ustedes cuántas hayan encontrado, pero yo encontré 10 veces. ¿Cuántas veces aparece el término obras? Aparece 12 veces. Comentar el texto de Santiago 2:24. ¿Qué nos dice el texto de Santiago 2:24? Vamos a leerlo para que pues nos vaya quedando mucho más claro, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí está. Santiago 2:24. Dice, ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Bueno, yo ya se las había copiado acá que dice, ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Bueno, ¿qué nos está diciendo acá? Lo que ya habíamos explicado anteriormente, que si no tenemos obras para comprobar o como para mostrar nuestra fe sería una fe basada en palabras nada más, pero que no tendría sentido, estaría muerta porque no la estamos poniendo en práctica con nuestros prójimos. Entonces dice, inclusive en Santiago 2:18 está un poquito más explícito lo que nos había dicho acá. Dice, y al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré por las obras mi fe.
O sea que yo no necesito decirte que tengo fe, basta con que veas lo que yo hago, cómo me comporto, cómo trato a mi prójimo y entonces tú vas a ver que soy una persona de fe. Pero en cambio tú, si no tienes obras, pues te vas a pasar la vida pregonando que tienes fe, pero nadie te va a creer porque no estás dando testimonio de esa fe. A eso es a lo que se está refiriendo acá. Bien, con eso concluimos lo que son el cuestionario del equipo 1. Ahora veamos el cuestionario del equipo 2. Dice aquí tenemos que ver el texto de Santiago 5 del 1 al 6 y 5 del 13 al 16. Vean la sinopsis de la cita. Santiago 5 del 1 al 6 se llama Advertencia a los ricos y nos habla de que la riqueza engendra presunción y vanagloria, está podrida, ay de los que confían en ella, ella nace de la explotación de los pobres y los pobres claman venganza. Esto es en esa cita, en la cita de Santiago 5. Versículos del 13 al 16, nos va a hablar de las exhortaciones finales. Dice, debemos tener un espíritu de compasión, atención a los enfermos, orar por ellos y estas son actitudes cristianas. Entonces ya vieron como en estas cartas en todo momento está tratando de exaltar el servicio, el amor, la atención a nuestros prójimos, que eso es lo que va a determinar nuestras obras, porque con esas obras vamos a dar testimonio de fe. Vamos a contestar el cuestionario. Pregunta 1. ¿Contra quiénes levanta la voz Santiago y por qué? ¿Contra quién está hablando Santiago en estas perícopas? Contra los ricos, porque abusan de otros para llegar a tener riqueza. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Quede claro que nuestra fe no está desdeñando a las personas ricas, porque sí. Solamente a aquellas personas que llegan a tener riqueza por haber abusado de los pobres, quienes de manera lícita, por trabajo, porque Dios en su gran misericordia y tenga alguna misión para ellos, les concede tener una gran riqueza y hacen buen uso de ella, siendo justos con sus trabajadores, con quienes les rodean. Todos estos no son desagradables a los ojos de Dios. Dios los llenará de bendiciones en la medida en que estén utilizando también su riqueza de manera justa para con los demás. Entonces, quedando eso claro, dice, aquí pregunta, dice, por eso les dice, ¿contra quién levanta la voz Santiago? Pues contra los ricos, pero contra los ricos abusivos, ¿verdad? Aquellos que pagan sueldos inicuos, ¿sí? Y que, pero para sí, llevan una vida en donde hacen, como dicen, hacen presunción de lo que la riqueza les puede dar, aunque sea una riqueza mal habida, ¿verdad? Mal habida porque está sobre el sufrimiento de personas menos afortunadas que ellas, personas débiles, ¿sí? Bueno, en la pregunta 2, ¿ves aquí la opción preferencial por los pobres? Sí, aunque más bien lo que se ve es la misericordia y preocupación por los que sufren, por la gente que abusa de ellos. O sea, esta pregunta era un poquito abierta, a lo mejor ustedes pusieron con otras palabras otra respuesta, pero sí vemos la opción preferencial que Santiago, a imitación de Jesucristo, tiene por los pobres, ¿sí? Pregunta 3, ¿de qué sacramento trata el texto? A ver, ¿se acuerdan? Del texto de unción de enfermos, ¿sí? Porque ¿se acuerdan que en Santiago 5 del 13 al 16 les dije que habla de las exhortaciones finales? O sea,
¿De qué manera puede invitar a la gente a la conversión cuando ya está en sus últimos minutos? Inclusive en alguna clase que di de lo que es el tema de unción de enfermos, hablaba que hace muchos años a ese sacramento se le llamaba extrema unción, porque se pensaba que solamente se aplicaba a las personas cuando ya estaban en su agonía, en caso de muerte. Y entonces le cambian el nombre de unción de enfermos porque no necesita la persona ya estar agonizando, sino la persona basta que esté en peligro de muerte muy grave y que ya no puede acudir al sacramento de penitencia, entonces puede solicitar la unción de enfermos, ¿sí? Bueno, entonces por eso dice aquí de qué sacramento nos habla, y aquí está hablando de las exhortaciones finales, de la ayuda, del servicio que se les va a dar a las personas cuando ya están en sus últimos momentos, ¿sí? Entonces dice acá, de sacramento unción de enfermos, a eso se refiere. Vamos a seguir con el equipo 3 que nos va a pedir que leamos Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 11 al 24. Esa parte viene como por condiciones, ¿verdad? Primera condición, segunda condición, tercera condición. Bueno, esto está dentro de lo que es la segunda condición, que es guardar los mandamientos, sobre todo el de la caridad. ¿Cuál es el mandamiento de la caridad? El mandamiento del amor. Se está refiriendo a cómo tenemos que amar a los demás. Inclusive por ahí ha habido un eslogan por ahí muy, muy trillado, ¿verdad? Que nos dice, ama y haz lo que se te dé la gana, ¿verdad? Si lo haces por amor, aunque bueno, es un eslogan a veces malinterpretado, pero bueno, en términos generales aquí lo que Dios nos está diciendo es, si todo lo que tú haces, lo haces por amor, ya tienes prácticamente un gran espacio de camino andado para tu salvación. Bueno, entonces aquí dice, vamos a ver la sinopsis, dice, el amor conduce a la vida, el odio conduce a la muerte. El cristiano debe de estar como Jesús, dispuesto a dar la vida por sus hermanos, amándolos real y verdaderamente. Solo entonces permanecerá Dios en él, y el Espíritu de Dios morará en él, ¿sí? La persona va a permanecer en Dios y el Espíritu de Dios va a morar en esta persona, quien ame realmente, dispuesto hasta el grado de estar dando la vida por sus hermanos. Ahora, partiendo de esto, vamos a leer, vamos a contestar. Fíjense que acá sí me gustaría leerles el texto bíblico, que es Juan 3, del 11 al 24. Aquí está. Primera de Juan 3, del 11 al 24. Vean lo que dice acá porque está muy, muy bonita esta parte. Dice, pues este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que siendo del maligno mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. No os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos, y quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido lo que es amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno que posee bienes de la tierra ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios?
Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él. En caso de que nos condenen nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuanto pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos lo que le agrada, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. ¿Ya vieron qué bonito y qué claro? O sea, la lectura es bastante sencilla. ¿Por qué les comento esto? Porque luego hay textos, sobre todo en nuestra Biblia de Jerusalén, hay textos que a veces traen palabras un poco difíciles de comprender porque no son de uso frecuente, ¿verdad? O también encontramos a veces como que una presentación un poquito rebuscada que nos cuesta trabajo comprender, pero estas cartas son de una lectura bastante sencilla. Entonces, tómense un ratito para leerlas, verdaderamente son pequeñas y están hermosísimas, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Habiendo leído el texto, ahora van a ver que nos es mucho más fácil contestar el cuestionario. Dice, ¿qué criterio se aplica para saber si hemos pasado a la vida? Dice, en la medida en que amemos a nuestros hermanos, sabremos que hemos pasado a la vida. Es lo que nos dice aquí en 1 de Juan 3, versículo 14. En la medida en que yo ame a mis hermanos, es en la medida en que estoy vivo, que no estoy muerto. ¿Vivo para quién? Vivo para Dios, ¿sí? Porque estoy muerto para el pecado por no amar a mis hermanos. Segunda pregunta, ¿qué exigencia se deriva de la 1 de Juan, capítulo 3, versículo 17? Dice, la exigencia de ayudar a nuestros hermanos en sus necesidades y en la medida de nuestras posibilidades. Como les decía en tema anterior, Dios no nos va a pedir imposibles, pero creo que todos, ahora sí que sin excepción, todos siempre estamos en posibilidades de dar algo a nuestros hermanos. A veces nada más decimos, es que yo no les puedo dar nada porque yo no tengo posibilidades económicas. Eso estás hablando si lo que tu hermano necesita es exclusivamente bienes materiales, pero no siempre es así. Se sorprenderían cuántas personas están necesitadas de que las escuchen, de la amistad de alguien, del cariño de alguien. ¿Sí? A veces ellos no necesitan a veces que tú les des, no sé, de comer, ropa, cosas por el estilo, ¿no? Simplemente necesitan que los escuches, que los comprendas, que los ames, que los acompañes a veces, sin decir una palabra, pero acompañándolos, ¿sí? Son tantas las necesidades y de eso todos estamos en posibilidades de dar. Entonces, Dios sabe lo que cada persona necesita y va a poner a las personas en el camino de esas personas a aquellas que están en posibilidades de dar a su hermano aquello que éste necesita. Entonces no hay justificación para no ayudar. Tercera pregunta, ¿cómo podemos hoy día ser Caín? ¿Por qué mató Caín a su hermano? Porque lo odiaba, ¿verdad? Lo odiaba porque en su opinión Abel era mejor visto por Dios, era más amado por Dios, Dios lo apreciaba, recibía con agrado sus ofrendas y no así las de Caín. Entonces, las razones por las que Caín mata a su hermano, pues son muchas, lo odia, le tiene envidia, está resentido, está celoso, muchas cosas, ¿verdad? Y entonces yo preguntaría, ¿quién de nosotros no cae en este tipo de situaciones? Muchas veces
fulano me cae gordo por esto, yo me merecí el aumento que le dieron a fulana, y entonces está hablando más mi envidia, ¿sí? No sé, aquella tipa me cae muy gorda, y no es otra cosa, a lo mejor es que envidio que ella es más agradable y más aceptada que yo. Entonces, las critico. El simple hecho de criticar a los demás, estamos siendo como Caín. Porque no importa que muchas veces no externemos la crítica, la tenemos en nuestra mente. Y recuerden que lo que está en nuestra mente está en nuestro corazón. Y ya decía también Jesús en uno de los evangelios, no te daña, no te mata lo que entra hacia ti, sino lo que sale de ti. ¿Sí? O sea, en este caso no me va a matar el que otra persona me odie, me va a matar el que yo odie a otra persona, ¿sí? Bueno, pues entonces esto está aquí especificado. Nos vamos ahora al equipo 4. El texto es la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos del 4 a 10. También está en la primera condición. Dice, romper con el pecado. Todo aquel que ha nacido de Dios debe romper con el pecado y practicar la justicia. O sea que nos está diciendo que todos aquellos que hemos nacido de Dios, y para eso somos todos, aunque recuerden que alcanzamos la filiación divina a través del bautismo, como lo vamos a ver un poquito antes, ¿sí? O no, creo que ya también lo vimos en la clase pasada. Que nosotros nacemos, somos criados por Dios, somos sus criaturas, pero la filiación divina la obtenemos hasta que somos bautizados. Bueno, entonces dice, si ya eres bautizado, si ya eres hijo de Dios, naciste de Él, entonces rompe con el pecado, practica la justicia. Y se recuerdan qué es la justicia, no darle lo justo a cada una. La justicia es vivir justo, pegadito a la doctrina de nuestro Padre Dios, a lo que Dios espera de mí, a lo que vino Jesucristo a morir para que yo no cometiera, ¿sí? Bueno, entonces vivir justo, pegado a todo lo que Cristo, a lo que Dios espera de mí. Eso es vivir en la justicia, ¿sí? Bueno, entonces aquí nos dice, ¿cómo se define el pecado? A ver, ¿qué es el pecado? Dice cómo aquí en la carta de San Juan la define como el pecado de iniquidad, o sea, ¿cómo se define el pecado? Como la iniquidad que viene únicamente del diablo. Fíjense qué palabras tan fuertes. Y me van a perdonar, pero esto también se los voy a leer. Es capítulo 3 de la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos del 4 al 10. Ahí les van. Dice, todo el que comete pecado comete también la iniquidad, pues el pecado es la iniquidad. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. ¿Ya vieron qué fuerte, verdad? O sea, no se anda con medias tintas. Así Él tajantemente nos dice, o eres de Dios o eres del diablo. Si eres justo, eres de Dios. Si cometes pecado y caes en la iniquidad, eres del demonio. Así, como que es aquello de la angustia de decir, Señor, Señor, no me dejes caer en la iniquidad, ¿verdad? Ahora vamos a ver
¿Qué es iniquidad? Porque de repente es una palabrita como que no la tenemos muy conocida con frecuencia, ¿verdad? Bueno, iniquidad es algo que designa la maldad, la perversidad, el abuso. Es cuando alguien comete gran injusticia, es decir, todo acto contrario a la moral, la justicia y la religión o a la fe, ¿verdad? Entonces ya vieron como que es una persona. No se confunda, hay personas que a veces cometemos muchos errores, pero pues a lo mejor somos imprudentes, a lo mejor los cometemos, lastimamos a alguien sin querer, ¿sí? Como decimos, a veces son daños indirectos, ¿verdad? Pero bueno, finalmente es el mal que hacemos a los demás, pero bajo estas condiciones no nos podemos determinar como personas inicuas, sino más bien, pues, no sé, somos imprudentes, somos poco atentos. Son pecados también, desde luego. No estoy diciendo que por ello no se cometan pecados, pero a lo que estoy aclarando es que no se puede determinar estos como pecados de iniquidad, ¿sí? Bueno, entonces vamos a proseguir. Pregunta 2. ¿Para qué se manifestó Jesús? Según lo que acabamos de leer, dice, para deshacer las obras del diablo, para borrar el pecado de cada uno en nosotros. ¿Sí? De cada uno de nosotros se manifiesta Jesús, ¿verdad? Para borrar el pecado de todos nosotros, para rescatarnos de las obras del mal, ¿sí? Bueno, el equipo 4 sigue, aquí nos dice, hay que leer, nos dice, si la esencia de Dios es el amor, señala 5 modos concretos en que podemos expresar nuestro amor. Estamos hablando del equipo 4. Entonces, a ver, nos dice aquí, lee el texto primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 8 y luego el versículo 16. Y después yo les hago la sinopsis que nos dice, es la fuente de la caridad, Dios es amor. Los que creen en Cristo Salvador están animados por su espíritu y por eso aman. Viven sin temor y en paz. Pues pensemos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos si a nuestro prójimo, a quien sí vemos, no lo amamos? Fíjense que yo les en algún momento comentaba, ¿por qué hay personas que tienen tanto temor a morir? ¿Por qué entran en una angustia, pero prácticamente caen en desesperación así ante la posibilidad de verse cercanos a la muerte? Y decíamos que las razones pueden ser muchas, tal vez están muy apegados a los bienes de la tierra, a los bienes materiales, pero también puede ser por miedo, porque de alguna manera la conciencia les avisa que no han vivido en el amor de Dios. O sea, no porque Dios no los ame, sino ellos no se han dejado amar por Dios y entonces han hecho mal uso de todo lo que Dios les ha concedido y entonces por eso tienen miedo de morir. O sea, es así como de ¿qué me va a reclamar Dios? ¿Qué me va a exigir? ¿Cómo me va a ir? ¿Me voy a salvar? ¿Me voy a condenar? Entonces, ese pánico, ese miedo es parte de lo que les ocasiona el miedo a morir, ¿sí? Y aquí nos lo está diciendo, quienes viven en el amor de Dios, quienes se sienten amados por Dios y se han dejado amar por Dios, esos viven en paz. Siempre en paz, no están en angustia, ¿sí? Claro que no por eso nos vamos a andar exponiendo a situaciones de riesgo, ¿verdad? Pero no tenemos la angustia de decir, ¿y si me condeno? ¿Y si Dios? O sea, me apego a la misericordia de Dios. Yo pongo mi mejor esfuerzo. Claro que tengo caídas como ser humano que soy, pero yo hago mi mejor esfuerzo y entonces, pues, estoy en las manos de Dios y
Él decidirá en qué momento, hasta qué momento terminan mis días, ¿verdad? Hoy estamos y mañana ya no, como nos decía también algún evangelio. Dice, somos como las florecitas, ¿verdad? Que en la mañana estamos rozagantes, preciosas, y en la tarde ya estamos marchitas, ¿verdad? O sea, nuestra vida es muy efímera. Este tiempo en este mundo es un tiempo de paso. O sea, nada más es así como para que en esta vida nosotros hagamos un poquito de méritos y trabajemos por nuestra salvación, que Dios vea nuestro esfuerzo, nuestra lucha por alcanzar el premio de la salvación. La verdad es que nadie la logra alcanzar por méritos propios, sino por la misericordia de Dios y por los méritos de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, entonces habiendo leído esto, se los voy a leer como está en la Biblia. Primera de Juan 4, del 7 al 8. Y luego el versículo 16, 7 y 8 dice, Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y luego el 16 nos dice, y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Ya vieron? O sea, vivimos en paz. Como dices, estando Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Bueno, pues permítanme. Bueno, pues entonces, como estábamos diciendo, entonces la pregunta que nos hace aquí dice, si la esencia de Dios es el amor, señala 5 modos concretos en que podemos expresar nuestro amor. Bueno, ya vimos anteriormente, en la pregunta anterior nos decía, ¿cuándo podemos ser Caín, verdad? Y ya vimos que hay una cantidad de formas en que podemos ser Caín con nuestros hermanos. Pero ahora vamos a lo contrario, ¿verdad? De cuántas formas yo puedo manifestar mi amor hacia mis hermanos y mi amor a Dios, más que nada mi amor a Dios, porque voy a amar a mis hermanos por ese reflejo del amor que tenga de Dios, ¿sí? Entonces dice, entonces yo puse, pueden ustedes, esta también es un poquito abierta porque ustedes pudieron haber puesto otras respuestas, ¿sí? Donde dice, no criticando a nuestros hermanos, ayudándolos en sus necesidades, respetando las diferencias de cada uno. O sea, aceptando a las personas como son, no como queremos nosotros que sean todos. Porque bueno, yo he conocido a muchas personas y a veces hasta dentro de la propia familia, ¿verdad? Conocemos personas que están convencidos que ellos son perfectos y que si alguien no actúa o no piensa como ellos, estamos mal. Y nos comen. Bueno, entonces dice, brindando ayuda sin esperar que nos la pidan. Esa es una situación bien particular. Yo conocemos muchas personas que luego dicen, pues no lo ayudé porque nunca me lo pidió. Pero si tú viste que estaba en necesidad, ¿por qué no lo ayudas? ¿Por qué no lo ayudaste? No, él nunca me lo pidió. O sea, como que es un cierto grado de soberbia porque esperamos a que la otra persona baje un poquito como la cabeza, como que se humille para que me venga a pedir y entonces yo ya le voy a dar y le voy a dar con mucho gusto, pero quiero que me venga a pedir las cosas. O sea, no, tenemos que ayudar. Si vemos la necesidad de nuestro hermano, ayudarlo aunque no nos lo pidan. Y a veces no solamente no nos lo piden, nos reciben las cosas y no de buena gana, ¿verdad? A veces mal recibidas o hasta como que nos hacen el favor de recibir las cosas y tenemos que hacerlo por amor a Dios. O sea, pues yo hago lo que puedo porque es lo que Dios espera de mí. La forma en que la otra persona lo acepte o lo reciba ya va a ser cuestión de ella, no mía, ¿verdad? Dice, llevándoles la palabra de Dios con nuestro testimonio de vida más que con palabras. Lo primero que tenemos que hacer es testimoniar que creemos en Cristo, que creemos en Dios,
con nuestra vida y ya bien habrá la oportunidad más adelante de que a lo mejor en algún momento podamos llevarles a Dios a través de la palabra. Pero de entrada, lo primero que tiene que ser con nuestro testimonio de vida, porque si nuestra vida no da testimonio de Dios, pues como que ¿para qué le voy a leer el Evangelio o para qué le voy a pregonar el Evangelio si yo no lo estoy viviendo? O sea, como nos decía hace rato, serían palabras muertas, como decía San Pablo, ¿verdad? Seríamos como campanas que suenan nada más, ¿verdad? Haciendo ruido, pero realmente no estamos haciendo nada productivo. 6. En resumen, guardando los mandamientos del 4 al 10. ¿Por qué les digo del 4 al 10? Porque actualmente yo he visto que en la catequesis ya nada más les enseñan los 10 mandamientos, así uno, amarás a Dios sobre todas las cosas, bla, 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 ¿no? Jurarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y madre, y etcétera. O sea, se siguen los 10 mandamientos. Pero en mi época, o sea, sí nos enseñaban una pequeña partecita final que decía, estos 10 mandamientos se encierran en dos, en servir y amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Porque decía, los 3 primeros pertenecen al honor de Dios y los otros 7 al provecho del prójimo. ¿Qué quiere decir? Que los 3 primeros mandamientos son para amar a Dios, para darle todo el honor y toda la gloria a Dios. Pero los otros 7, ¿sí? Son de 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y los otros 7 son para servir a nuestro prójimo. ¿De qué manera los servimos? Honrando a nuestros padres, no criticando, no matando, no deseando a las personas que ya están casadas, cosas por el estilo, a los sacerdotes, bueno, o sea, todo es para el servicio del prójimo, ¿sí? Dice, porque todos son de provecho para el prójimo y para nosotros mismos. Recuerden que si yo atiendo a mi prójimo como a mí mismo, pues entonces todo lo bueno que yo haga, que yo desee para mí, es lo mismo que voy a hacer por él. Entonces, también algo bien importante, fíjense que en los puntos de arriba no les comenté, a veces cómo podemos ayudar a los demás es, no les pongamos apodos, no les hagamos comentarios crueles a veces de su apariencia física. A veces, pues bueno, no sé, a lo largo de mi vida en mis trabajos, llegué a trabajar en algunos lugares en donde la gente casi no se conoce por su nombre correcto. Todos se conocen por apodos. Y el mexicano tiene la habilidad de poner unos apodos tan curiosos, tan chistosos para quienes los dicen. Pero para aquellas personas a quienes se los aplican, a veces son bastante dolorosos. Entonces, les lastimamos su autoestima y eso a veces los lleva a un sentido de vida muy triste, caen en depresión, son muy lastimosos. Y a veces nosotros no lo hacemos por maldad, pero sí podemos hacer mucho mal a veces, ¿sí? Entonces, lo ideal es no poner apodos, no señalar cuestiones de apariencia física, no hacer burla, porque a veces no son cuestiones físicas, sino de la conducta, de la manera de ser de la persona, porque así es su naturaleza y entonces hacemos burlas de esas situaciones. O sea, alguna ocasión cuando yo era muy chiquilla, pequeña sigo siendo, ¿verdad? Pero cuando yo era muy chiquilla, recuerdo que yo viví muchos años muy resentida, terriblemente resentida, inclusive tuve un problema escolar muy fuerte con alguna maestra porque yo vi que la maestra se burló de una hermanita mía porque tartamudeaba al hablar. Entonces, ese tipo de cosas, no sé, o sea, a mí me afectó muchísimo, me lastimó muchísimo ver cómo se habían reído de mi hermanita, ¿no? Igual que también comentarios de personas y el ser humano a veces tiene la habilidad para hacer comentarios como si te estuvieran
compadeciendo o aparentemente ayudándote y realmente te están lastimando, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosas con la forma de tratar a nuestros prójimos, siempre con amor. Como nos dice aquí San Juan, tenemos que amar mucho, porque solamente amando a los demás vamos a evitar herirlos o lastimarlos. Bueno, pues entonces luego en el equipo 5, ahí creo que fue la parte en la que más me tardé, nos dice que hagamos un esquema de la cita bíblica primera de Pedro 2 del 21 al 25. Les voy a poner mi libreta a ver si logra verse frente a la pantalla el pequeño esquema que hice de esta cita. Es muy pequeñito para que luego se los pueda yo explicar, ¿sí? A ver si alcanzan. Hoy creo que no se alcanza a ver. ¿Ya vieron? Es como una flechita que tiene una punta en la frente y luego adelante tiene unos datos. No sé si se alcanzan a ver, se los acerco un poquito más. Creo que ahí sí ya se alcanzan a ver, ¿verdad? Bueno, ahora se los voy a leer para que ustedes lo complementen, ¿sí? Bueno, en la parte de la flechita interna, ¿sí? Dice aquí Primera de San Pedro 21 a 25. Primera de San Pedro de capítulo 2 del 21 al 25. Se los voy a leer para que puedan ustedes ver por qué tengo este esquema. Dice, pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Él, que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño, el que al ser insultado no respondía con insultos, al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia, el mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muertos a nuestros pecados viviéramos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados. Erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Cuando nos dicen que hagamos un esquema de esto, quiere decir, no les voy a hacer una sinopsis, no les voy a hacer un resumen, no debo de hacerlo, sino que nada más como con lo que nosotros en nuestro tiempo llamábamos un cuadro sinóptico, ¿verdad? Así les puse. Entonces, dentro de la flechita lo que yo puse es Jesús sufre por todos. Jesús da ejemplo para que le imitemos. Jesús no engaña. Jesús no insulta. Jesús no amenaza. Jesús se abandona al Padre. O sea, nada más puse el punto, la observación en mi personal punto de vista, lo que yo aprecio en esta cita bíblica. Adelante de la flechita, si se fijan, puse una cruz. En esa cruz puse, mueren los pecados en su cuerpo, porque acá nos está diciendo la cita que Él toma en su carne esos pecados para que al morir Él en la cruz, mueren todos esos pecados con Él, ¿sí? En la cruz. Y cuando Él resucite, nosotros somos liberados de esos pecados. Dice, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Que aprendamos a vivir en la justicia, en justicia con Cristo Jesús. Dice, ¿y para qué es todo esto? Todo esto es para seguir las huellas del pastor, que es también guardián de nuestras almas. Entonces, con este esquema yo estoy sacando lo más representativo de esta cita bíblica, ¿sí? Ahora vamos a la siguiente cita bíblica que dice Primera de Pedro 3 del 18 al 22. Dice, Cristo, muerto y vivificado por el Espíritu, hizo saber a los demonios el fin de su dominio sobre los hombres, pues para los creyentes realiza su obra de salvación por medio del bautismo. Les voy a leer lo que también dice la cita bíblica. Este
Esta clase va a estar un poquito larga, pero tenemos que terminarla para que ya la próxima clase verdaderamente nos dediquemos al tema nuevo, ¿sí? Nos dice aquí, pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo, que habiendo ido al cielo está a la diestra de Dios y le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. Si se dan cuenta acá, aquí viene parte de nuestro credo, ¿verdad? Vean por qué es importante. ¿Quién es Cristo justo? Aquel que muere por los injustos, ¿sí? Porque Él era justo y Él pagó por todas las injusticias de nosotros. Predica a los espíritus encarcelados. ¿Se acuerdan que en el credo de los apóstoles decimos, descendió a los infiernos? ¿A qué se refiere con esto? ¿Alguna vez nos hemos preguntado en dónde están todas las almas que murieron antes de que Cristo viniera a la tierra, que muriera en la cruz y demás? ¿Dónde estaban todos aquellos que murieron en la esperanza, o sea, en la espera del Mesías? Sí, bueno, ellos no estaban condenados. Bueno, los que ya estaban condenados, pues ya estaban condenados, pero los que vivieron en la esperanza de Cristo, o sea, estaban allí en algún lugar. En alguna parte yo leí que decían al lugar donde ellos estaban le llaman el seno de Abraham. Pero bueno, dice, predica a los espíritus encarcelados. Bueno, porque estaban ahí, como vulgarmente decimos, en stand-by, estaban allí a la espera de. Dice, descendió a los infiernos, lleva la salvación a todos aquellos que murieron en la espera del Señor. ¿Sí? A eso se refiere cuando dice, descendió a los infiernos, ¿sí? Luego dice, nos da el bautismo con su resurrección, porque se recuerdan que cuando le perforan el costado dice, salió agua y sangre. Ahí es la prefiguración, o más bien, no la prefiguración. O sea, ahí nos está mostrando, nos está mostrando el sacramento del bautismo con el agua y el sacramento eucarístico con su sangre. Entonces dice, consistente en una buena conciencia, agua que limpie el espíritu y no el cuerpo. Sí, se refiere a eso. El bautismo es el agua que nos va a purificar el espíritu, no porque nos laven la cabeza, porque no nos ponen shampoo ni jabón ni nada, ¿verdad? Nada más nos echan el agüita, signo de purificación, ¿sí? Arca de Noé. También se acuerdan que el arca de Noé en alguna clase ya habíamos platicado que es prefiguración de lo que es el bautismo, porque en el arca de Noé se salva Noé y unas cuantas personas que fueron obedientes y mantuvieron la fe en Cristo. Entonces también nosotros, por el agua, por la obediencia y la fe en Cristo Jesús, nosotros somos salvados. Dice que está a la derecha del Padre, o sea, está manejando la autoridad, el amor. Digamos que el Padre está avalando todas las acciones del Hijo, por eso lo tiene a su derecha. A quien se someten los ángeles, para reafirmar que Cristo está por encima de los ángeles, dominaciones y potestades, para todas aquellas herejías que querían poner a los ángeles por encima de Jesús. Bueno, finalmente con esto concluimos el trabajo que nos hizo conocer un poquito más a detalle las cartas, ¿verdad? Católicas. Vamos a contestar las preguntas de afirmación del conocimiento, que solamente son 4 preguntas. Dice, ¿cuál es el mensaje teológico y espiritual de Santiago? La proyección social de la fe.
de la palabra y la religión, o sea, la perseverancia en las pruebas y la integridad de vida en justa unión con la fe y la palabra. Eso se conoce como sabiduría de lo alto. ¿Por qué la fe sin las obras está muerta? Porque el hombre es justificado por las obras y solamente por la fe, porque las obras son prueba de fe. Porque el hombre, me comí aquí un no. Dice, porque el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es que por eso lo oí raro. O sea, el hombre tiene que tener obras, no solamente tener fe. Porque si nada más tiene fe, pero no tiene obras, es una fe muerta. Entonces, pregunta 3. ¿En qué texto se encuentra el núcleo doctrinal de la carta de San Pedro en lo que nos pidió los esquemas? Que dice en la primera de Pedro 2 del 21 al 25 y capítulo 3 del 18 al 22, que fueron las respuestas del equipo 5, ¿sí? Bueno, pregunta 4. ¿Qué elementos doctrinales se encuentran en la primera carta de San Juan? La apostasía y el movimiento gnóstico. La apostasía, que es la separación de los anticristos, o sea, los que reniegan de la fe. O sea, en este caso, por ejemplo, los que están en contra de alguna manera de la fe porque empiezan a evangelizar, como les decía, desvirtuando la palabra, se les puede llamar apóstatas, como en este caso, pues los obispos y todos aquellos que se están rebelando contra la tradición y contra la palabra, se les puede determinar como apóstatas, ¿sí? El movimiento gnóstico, que genera herejías cristológicas, por lo que San Juan nos da las siguientes afirmaciones. Ahorita esto dice, Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesucristo vino en carne, Jesucristo vino por el agua y por la sangre, ¿sí? Bueno, esto es lo que afirma San Juan para dejar bien establecido y aclarar lo que estaban pregonando erróneamente algunos herejes. Aquí les quiero hacer un comentario así rápido. ¿Quiénes eran los gnósticos? Personas que buscaban mucho el conocimiento. Gnosis viene de conocimiento. Entonces, para ellos decían que la fe o que la religión, el amor de Dios, estaba en función al conocimiento, en función a la sabiduría. O sea, entonces los gnósticos buscaban mucho prepararse, aunque no vivían, no daban testimonio, o sea, con su vida, porque llevaban una vida a veces muy inmoral. Verbigracia, les voy a mencionar a alguien que todos nosotros conocimos como uno de los grandes convertidos, ¿sí? Un doctor de la iglesia que fue San Agustín. San Agustín hubo un tiempo en que él también fue del grupo de los gnósticos, después fue de los maniqueos hasta que se convierte, ¿sí? Bueno, entonces ya vieron cómo la gnosis buscaban más el conocimiento que la cuestión del amor al prójimo. Entonces, para ellos, la mentalidad de ellos era que solamente quienes tenían mucho conocimiento son los que podían alcanzar la salvación. Entonces los pobrecitos ignorantes y los pobrecitos económicamente y todo eso, según ellos no alcanzaban la salvación. La salvación era para unos cuantos elegidos, porque eran los únicos que podían tener el conocimiento. Por eso se les llamó gnósticos, porque buscaban el conocimiento, ¿sí? Bueno, pues entonces ya nos va quedando más claro por qué estos comentarios. Bueno, pues con esto hemos concluido nuestro tema. Perdón, porque ahora sí fue una clase un poquito larga, pero con esto concluimos. Ya no pudimos ver nada, pero ahora sí, por favor, lean el tema que sigue, Dei Verbum, y lo platicamos la semana próxima. Contesten su cuestionario, voy a tratar de que sea lo más breve posible, pero creo que también vale mucho la pena ver acá, porque ahí vamos a ver mucho de los fundamentos
de lo que estaban combatiendo en estas herejías, ¿sí? Bueno, nos despedimos con una oración a la Virgen Santísima. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan una excelente semana, nos vemos en 8 días.